Bien, buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios porque estamos aquí. Profeta Jeremías, hermanos, fue un profeta llamado desde muy joven a anunciar el mensaje al pueblo de Israel. Entre los 17 y 20 años fue llamado este profeta, uno de los últimos llamados, si no el último llamado al reino del sur antes de que fueran llevados como esclavos. Sin embargo, el profeta Jeremías no tuvo mucho éxito. Dice Jeremías 6:10, ¿a quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Y escucha lo que decía Jeremías. Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor y no quieren escuchar para nada. Si tú buscas quién acudió al llamado de Jeremías, quién se arrepintió, ni el rey se arrepintió, ni los que se fueron exiliados, ni los que se quedaron. Jeremías fue llamado a hablar, y por más tú ves todas las cosas que él pensaba para hablar el mensaje, y se rapó el cabello y usaba un cinto y unas vasijas de barro, y ya no sabía qué más hacer para que el pueblo de Israel se arrepintiese, pero el pueblo no escuchaba. Y Dios ya le había advertido acerca de ello, le había dicho en Jeremías 7:27, tú les vas a decir todas esas palabras, pero no te van a escuchar. Los llamarás y no te van a responder. ¿Cuál era la causa, hermanos? La sordera espiritual. De las enfermedades que hemos visto, la sordera espiritual es pues la más grave, porque en las otras dos sí se escuchaba la voz de Dios. Aquí no se escucha la voz de Dios. Muchas veces, la mayoría de las veces creo yo, el problema es de quien nos presentamos aquí delante de ustedes. Quizá no nos preparamos suficientes, no oramos suficiente, no estamos el suficiente tiempo con Dios para decirle cuál es el mensaje que quieres para tu iglesia. Pero también no debemos ignorar que existe la sordera espiritual, hermanos, y que por más que podamos hacer y raparse el cabello o hacer cualquier otra cosa, muchas veces no se va a escuchar. Hay una profecía en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4, que creo que ahí está hablando en futuro, pero creo que estamos en esos tiempos. Dice Pablo a Timoteo, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Hay versículos que a lo mejor no nos gustan mucho, alguna reprensión, alguna amonestación, algo que cala el alma. La palabra de Dios es una espada que de repente duele. Y de repente nuestros oídos quieren escuchar otro tipo de situaciones, otro tipo de mensajes. Y dice Pablo que en estos tiempos, que yo creo que ya los estamos viviendo, va a haber gente que va a seguir sus propios deseos y van a buscar maestros que les hablen bonito, de acuerdo a los deseos de su corazón. Creo que hoy es un buen día, hermanos, para ver si no tenemos por ahí algún síntoma de sordera espiritual. ¿Cuáles son los síntomas? Como veíamos hace 8 días de la sordera espiritual, bueno, pues no recuerda algún mensaje que haya logrado cambios en él. Es más, a lo mejor ahorita no me ha puesto atención en nada de lo que he dicho. No tiene raíces en ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque anda buscando maestros de acuerdo a cómo le hablen bonito, y cuando ya no le gusta se cambia de iglesia, y cuando ya no le gusta se cambia de iglesia. Le encantaría que se hablaran de otros temas en la iglesia. Está bien que me hables de santidad, está bien que me hables de cuidar mi vida, pero habla de otros temas también. ¿Qué dice la Biblia de los ovnis? Oye, ¿a quién despertó Saúl cuando fue a la divina de Endor? ¿Quién fue la que se presentó? ¿Qué dice la Biblia de los fantasmas? Quieren escuchar otro tipo de situaciones. Y creo que la más triste, hermanos, de la sordera espiritual es que alguien que tiene sordera espiritual al día de hoy no tiene nada de qué arrepentirse. No recuerda la última vez que cayó de rodillas delante de Dios diciendo, cierto, Señor, tengo que cambiar esto en mi vida. Tiene mucho tiempo que no ha hecho cambios en su vida, porque ya no escucha, porque ya no llega el mensaje a sus oídos. Y quiero
como decíamos hace 8 días, no enfatizar mucho la enfermedad, sino enfatizar el remedio. Y vamos a enfatizar el remedio viendo el milagro que vimos en la lectura antes en la alabanza, viendo a Jesús que sanó a esta persona con esta discapacidad de sordera y por lo tanto también era tartamudo. Y vamos a pensar en 2 cosas que hace nuestro Señor y vamos a terminar pensando en el llamado. Y aquí la respuesta pues es, para la receta espiritual, hermanos, no hay otra. Tenemos que acudir a Jesús. Aquí no hay de que si yo pongo atención, que si yo me siento más adelante, como decíamos hace 8 días, que si yo participo. No, aquí necesitamos a Jesús. Jesús es el único que puede sanar, puede tocarnos, poner la mano en nosotros y hacer que esa sordera espiritual se quite. Como también existen en nuestro país personas discapacitadas por nacimiento de oído, pero también hay personas que se van haciendo sordas con el paso del tiempo, por la edad, por alguna enfermedad, por alguna explosión, no sé, también pueden perder el sonido. También espiritualmente, hermanos, hay personas que nunca Dios ha tocado su vida y nunca ha abierto sus oídos, pero también personas que con el paso del tiempo se han hecho sordos a la voz de Dios. Para ambos la solución es solo Jesús. Dice el versículo dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Quiero que vayamos pensando en algunas características de la lectura, solo para que tengamos en mente la magnitud de este milagro. Y la primera que señalo aquí, pues que la persona era sorda y era tartamuda. O sea, el problema era la comunicación, no podía comunicarse, tenía problemas para interactuar con la gente, para escuchar, para poder tener una vida social. La segunda cosa que me llama la atención es que le trajeron, dice, benditas las personas, hermanos, que nos han traído a Jesús. Benditas las personas que se preocupan por nuestra salud espiritual, por esta sordera que tenemos y que nos han traído a Jesús. Todos aquí tuvimos algún maestro, algún papá, algún amigo que nos ha traído a Jesús. Benditos esos amigos, hermanos. Porque podemos tener muchos problemas económicos, podemos tener problemas de salud, podemos tener problemas en el trabajo, pero esa no es la situación que hay que atacar. Y como amigos hay que ayudarlos, pero la principal causa donde hay que traerlos es a Jesús. Esta persona no podía venir a Jesús por sí misma. Nos dice que Jesús pasó por la región de Decápolis. No sabemos en cuál de esas 10 ciudades, que significa Decápolis, 10 ciudades. No sabemos en cuál de las 10 ciudades vivía esta persona. De esas 10 ciudades, las más conocidas era Damasco y Gadara. No sé en cuál de las ciudades pudo haber vivido esta persona, pero obviamente él no sabía cuándo iba a pasar. Tenían sus compañeros, sus amigos, que traerlo a Jesús. No dejemos de insistir, hermanos. Si tú todavía tienes hijos por los cuales estamos orando, tienes padres, tienes una esposa, tienes un esposo, no dejemos de insistir, no dejemos de orar por ellos, hermanos. Esa es a esa hemos sido llamados, a llevarlos a los pies de Jesús. Dios da la promesa de que si creemos, nosotros y nuestra casa vamos a ser salvos. Así que sigamos insistiendo, sigamos orando por ellos, sigamos invitando. No importa que nos hayan rechazado 100 veces, sigamos les invitando. Un día, hermanos, van a decir, está bien, te acompaño. Un día van a decir, está bien, a ver, háblame de tanto de lo que me estás diciendo que me quieres hablar. No dejemos de insistir. Y la tercera cosa que me llama la atención aquí es que estas personas vienen con una propuesta. Le dicen a Jesús, ponle la mano encima. Yo sé cómo sanas, porque dice Marcos capítulo 6 que cuando estaba en Nazaret, que no hizo muchos milagros porque no había tanta fe, porque él era de Nazaret, pero que sanó a algunos pocos imponiendo las manos. Quizá alguno de ellos vio cómo Jesús sanó en Nazaret y dijo, bueno, yo ya sé el método, así que ponle las manos a esta persona.
No sé cuántos de acá somos malos pacientes cuando vamos con el doctor. Muchos de nosotros vamos con el doctor y no solo le decimos qué es lo que tenemos, sino también le decimos qué es lo que nos tiene que recetar. No, doctor, es que esa medicina no, es la otra. Y vamos a una consulta, porque se llama consulta, porque vamos a consultar con el experto, pero llegamos ya con la solución y llegamos con la medicina. Así llegaban estas personas con Jesús. Ya llegaban, no, tú tienes que imponerle las manos para sanarlo. No sea que vayas a decirse sano y no oye, y no se va a sanar. Dice la lectura, sigue más adelante. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Lo toma aparte, hermanos. La sordera espiritual no se cura de manera masiva. Vamos a sanar aquí a todos los sordos espirituales. No, es personal, es individual. Jesús y tú, es una situación de dos. Lo toma aparte, lo saca del grupo y lo toma aparte. No es algo masivo. Y aquí comienza lo extraño. Para mí este es uno de los milagros más extraños. Por ahí hay uno que donde Jesús escupe en la tierra, hace lodo y le pone en los ojos. Pero para mí todavía este le gana un poquito más de extraño. Dice que mete los dedos en las orejas de él. Este método yo no lo veo en otro pasaje de la Biblia. Le mete los dedos en las orejas de él. Quiero que te imagines un poquito si tú fueras esta persona. Quiero que te imagines si yo bajara ahorita y yo pusiera mis dedos en tus oídos. ¿Qué sentirías? ¿Qué está sintiendo esta persona? También ponte en los pies de Jesús. Nuestros oídos no es una zona tan limpia, ¿no? Hay ahí una cerita que algunos más, algunos menos. Cuando nuestros hijos eran bebitos les limpiábamos con cuidado, pero con el paso del tiempo a lo mejor ya no les metemos tanto los dedos ahí, ¿verdad? Una situación extraña. Jesús mete los dedos en las orejas. ¿Tú te atreverías a meter los dedos en las orejas de alguien? Por si eso no fuera tan extraño, dice que escupiendo toca su lengua. Y acá hay dos variantes, hermanos. Teniendo los dedos en sus orejas, puede ser que sacó uno, escupió en sus dedos y puso la saliva en su lengua. La otra variante es, teniendo los dos dedos, no saca ninguno, le pide que saque la lengua y le escupe directamente en la lengua. ¿Cuál prefieres, hermano? Extraño, ¿no? Extraño el método que está haciendo Jesús en este milagro. Vuelvo a pensar, ¿qué harías tú que fueras este sordomudo? Te están metiendo los dedos en los oídos y te están escupiendo en la lengua. ¿Qué harías? A lo más que he llegado, hermano, es cuando era niño y mi mamá me llevaba a la escuela y de repente volteaba y yo por acá tenía una lagañita. ¿Y qué hacen las mamás? Salivita y yo hasta recuerdo el olor de la salivita, ¿no? Que se quedaba ahí. Y yo así como, no, mamá, a lo máximo, ¿no? Pero ya que te escupen en la boca, por si faltara algo de extrañeza, hermanos, Jesús no solo no habla, gime. ¡Ah! ¡Efata! Por si le faltaba algo de extrañeza a esta situación. Que significa ser abierto en arameo. Raro, ¿no? Extraño. Y si tú comparas este milagro, hermano, con los versículos anteriores, que es la mujer sirofenicia, en donde Jesús, con esta mujer que tenía a su hija con un demonio y le pide, por favor, sana a mi hija, y Jesús le dijo, no es bueno darle el pan a los perrillos. Así le contesta Jesús. Y con este hombre que lo toca, le escupe, pareciera, y lo pongo entre comillas porque Dios sabe cómo tratar a cada persona, pareciera que la mujer la ignora y a este hombre le da muchísima atención, de unos versículos para otros.
¿Era necesario, hermanos? ¿Era necesario que Jesús tocara los oídos, que escupiera en su lengua para que saliera ese milagro? Solo así se podrá curar la sordera espiritual. Tengo que terminar este mensaje diciendo, a ver, pasen todos los sordos espirituales, les voy a escupir en la boca y les voy a tocar los oídos. ¿Era necesario que Jesús hiciera esto para que saliera poder de él? No es el mismo Jesús que le dijo a la tempestad, cállate, enmudece, y se detuvo. No es el mismo Jesús que una mujer le toca el manto y sin decir ninguna palabra sale poder de él y se sana. El mismo Jesús que le dijo a la mujer sirofenicia, por esta palabra que has dicho, tu hija ya está sana. No estaba la hija ahí, no la había presentado y en ese momento el demonio había salido de ella. No era necesario. No era necesario que Jesús hiciera todo esto. La pregunta es, entonces, ¿por qué lo hizo? Y es ahí en donde quiero que pensemos en la primera reflexión, hermano. La primera reflexión que quiero que nos lleve a pensar en nuestro médico. Dios obra siempre, escúchalo bien, hermano. Dios obra siempre como Él considera necesario. No hay un plan establecido, hermanos. Todos aquí, a los que Dios nos ha quitado la sordera espiritual, estoy seguro que el método ha sido distinto con cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué creo yo que Dios obra a veces de formas extrañas? Porque quiere descolocarnos, porque quiere romper nuestras estructuras, porque quiere cambiar nuestros presupuestos. Escucha esto, hermano. Dios jamás va a aceptar que lo encerremos en nuestros esquemas. No va a caminar por los senderos que le propongamos. No va a ajustarse a los criterios que tú le pongas. Es como si tu hijo de 3 años te dijera, no, mamá, a partir de ahora yo voy a poner el menú de lo que vamos a comer en la casa. Mañana quiero chocolate, pasado quiero que me des dulces, el miércoles quiero que comamos pizza. ¿Lo aceptaríamos, hermano? Si nosotros, siendo malos, dice la Biblia, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que llegamos con nuestras propuestas y le decimos, Señor, bendice este proyecto, bendice esta situación de mi vida. Señor, mira, sí te quiero servir, pero mira, tienes que arreglar primero mi situación económica, porque el trabajo no me está dejando. Y entonces, si arreglas mi situación económica, sí te voy a servir. Nuestras propuestas, nuestros criterios, llegamos con conceptos idealizados para proponerle a Dios, así como al médico de la consulta, así es como quiero que actúes. Pedir socorro está bien, hermanos, pero decirle a nuestro Dios cómo nos tiene que socorrer, eso es un error. Pedirle que nos sane es un acierto, pero trazarle la ruta de cómo lo debe de hacer es un error, hermanos. Cuando vimos el llamamiento de Jacob, decíamos esto: no le juguemos al Jacob, no negociemos con Dios. Él va a desmarcarse de nuestra propuesta, hermanos. Va a hacer trizas nuestras ideas y no va a seguir nuestro guión. Primera reflexión, hermanos: Dios obra siempre como Él considera necesario. Y con cada persona va a ser diferente. Segunda reflexión: Dios es un Dios que se involucra, hermanos. Si hay necesidad de ensuciarse los dedos, se va a ensuciar. Si hay necesidad de captar tu atención escupiendo en tu lengua, lo va a hacer. Si hay necesidad de gemir, Él no le da pena. Él se va a involucrar. ¿Qué cosas ha estado haciendo Dios en tu vida, hermano? Esta semana, este mes, con el único propósito para que nos acerquemos a Él. Esas cosas que dices, qué extraño, ¿por qué me está sucediendo esto?
A veces pensamos que son casualidad. No son casualidad, hermanos. Pueden ser consecuencias de algún pecado. Puede ser que estemos viviendo alguna consecuencia de algo que hicimos mal. Pero no te olvides, hermano, que Dios no se ha bajado del trono. Dios sigue en el trono y sigue cumpliendo su promesa de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Dios no hace las cosas nada más para mostrarnos que ahora te vas a molar, ahora vas a ver quién es Dios, ahora vas a ver quién manda, ni mucho menos para desanimarnos. Él se involucra, hermanos, para llamar nuestra atención y hará todo lo posible que nos suceda y nos pase en nuestra vida para llevarnos hacia Él, para captar nuestra atención. Quizá es algo injusto, quizá no es una consecuencia de algo que hiciste mal, quizá es una injusticia. Esta persona no había hecho nada mal. Imagínate qué pensamientos pudieron llegar a su mente. ¿Por qué yo nací así? ¿Por qué Dios conmigo lo hizo así? ¿Por qué mi vecino no? Tenemos que entender, hermanos, que Dios quiere descolocarnos. A veces tenemos ese orgullo camuflajeado dentro de estas propuestas y estas ideas preconcebidas que hacemos. Estamos llenos de bloqueos que impiden que recibamos la bendición de Dios. Estamos llenos de soberbia. Nos importa tanta nuestra dignidad. Nos importa tanto nuestra posición. Nos importa tanto nuestro nombre que no queremos que toque esas cosas Dios. Nuestro orgullo, nuestra soberbia deben ser rendidos ante Él, hermanos. ¿Cuánta gente viene a la iglesia diciendo: Señor, quiero que me ayuden a orar para este proyecto que tengo, para que Dios bendiga este proyecto? Déjame decirte algo que quizá te decepcione un poco, hermano. Dios no está interesado en tus proyectos. Es más, Dios no está tan interesado en tu felicidad, porque a veces, no, es que yo quiero ser feliz. Se oye raro, ¿verdad? Que Dios no está interesado en mi felicidad. Dios no está tan interesado en tu salud. ¿Cómo no va a estar interesado en mi salud? ¿Sabes en qué está interesado, hermano? En transformarte a su imagen. Ese es su interés. Y hará lo necesario para transformarnos a ti y a mí a su imagen. Nos va a cambiar nuestro esquema. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a decirle al Señor: hazlo como quieras, pero hazlo? Ignora mi agenda. Hazlo a tu modo. Ignora mi método. Me voy a bajar de conducir y conduce tú. Si necesitas introducir los dedos en mis oídos, hazlo. Si necesitas escupir, no te detengas. Tú sabes la mejor manera de tratar todos mis traumas y todos mis bloqueos. El libro de Habacuc, hermanos. Un libro donde el profeta le hace tantas preguntas a Dios. Una de las cosas que no entendía el profeta Habacuc era: ¿por qué estás mandando a los caldeos a llevarnos cautivos? ¿Por qué estás haciendo justicia con alguien peor que el pueblo de Israel? ¿Cómo que para juzgarme mandas a personas que son todavía peores que yo? ¿Te suena, hermano? ¿Qué tal tu jefe en el trabajo? ¿No has le dicho a Dios: Señor, es que yo soy tu hijo y mi jefe no? ¿Por qué mandas así esas situaciones? Al final del libro de Habacuc, Habacuc termina diciendo este canto tan hermoso: ¿se trabó? Bueno, termina diciendo, hermanos: cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Él ya sabía que no había remedio.
el pueblo de Israel iba a ser invadido. Estaré quieto en el día de la angustia. Y empieza a decir: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Puede no haber nada en la despensa. Puedo no tener trabajo. Puede que la salud no está al 100%, pero he entendido, porque Dios me ha descolocado, he entendido que mi gozo, mi felicidad, no son mis proyectos, no son mis preconceptos, no son todas mis ideas preestablecidas. Mi gozo y mi alegría es Dios. Habacuc termina diciendo esto. Conquistaron al pueblo de Israel, pero él entendió que aunque no había vacas, aunque no había ovejas, que aunque no había vides dando fruto, su gozo era Dios. ¿Sabes por qué digo que Dios no está tan interesado en nuestros proyectos? Está interesado en que entendamos que Él es la fuente de nuestra felicidad. Que nuestra felicidad no es nuestra salud, no es nuestro trabajo, sino es Él. Ahí es donde nos quiere llevar. Que no dependamos de algo para ser felices. Que no dependamos de algo para servirle. Continúa el pasaje. Dice: al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien y les mandó que no le dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaban, tanto más y más lo divulgaban. Qué llamado tan extraño. ¿Te imaginas, hermano, no hablar toda tu vida? No poder hablar. Y cuando ya puedes hablar, te piden que no hables. No te ha sucedido nada bueno en tu vida, y cuando te sucede algo bueno en tu vida, te piden que no lo cuentes. Qué extraño llamado, ¿no? A mí me gusta más la interpretación de este pasaje, porque también uno se pregunta, bueno, ¿por qué no tiene que hablar? Porque todavía el mensaje no estaba completo. En el capítulo 8, que estudiamos en varones, que estás invitado los martes, el libro de Marcos, estudiamos que Pedro hace la confesión de: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice que Jesús comienza a enseñarles que le era necesario padecer por los ancianos, por los principales, ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí les comienza a enseñar el mensaje completo. Si se predicaba un mensaje incompleto, se iba a predicar a un Jesús que hace milagros. Pero Jesús está interesado en dar el mensaje de que Jesús es el Salvador. Dice: y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Yo quiero enfocar, hermanos, este llamado a seguir dejando que Dios siga transformando nuestra vida. Hermanos, la Biblia nos dice que así alumbre vuestra luz. La luz no se oye, la luz se ve. Y si bien el evangelio es un mensaje que tiene que ser transmitido de una forma literal, porque es una buena nueva y tenemos que explicar bien que debe de convertirse en sus pecados, convertirse a Dios, confesar con su boca que Jesús es el Señor y creerle para obtener la salvación, si bien lo tenemos que explicar bien, cuando la gente está viendo que tu vida va apoyando este mensaje, hermanos, se convierte en alabanza. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo.
No sé cuántas burlas habrá vivido esta persona, no sé cuántas decepciones habrá tenido que pasar, cuántos desprecios, cuántas heridas en el corazón, cuántas veces dudó del amor de Dios, cuántas veces se enojó con Dios, pero al final, hermanos, al final termina diciendo, no solo él, sino la gente que lo rodea. Todo lo ha hecho bien. Frase parecida cuando Dios termina la creación, termina un día y dice, y vio que todo era bueno. Todo lo ha hecho bien, hermanos. Todo. Ese es nuestro llamado. Hacer luz, hermanos, para que la gente pueda decir, todo lo ha hecho bien. Cuando estaba yo viendo a mi padre sufrir en la cama y lo veía con las llagas y lo veía con su cara de dolor, y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué estás permitiendo que mi padre pase por esta situación? Y yo le decía a Dios, no permitas que mi corazón se quede con una raíz de amargura. Porque yo no entendía, porque es muy difícil decir en esa situación, viendo a un ser amado sufrir, decir que todo lo ha hecho bien. Yo no sabía, hermanos, que en medio de toda esa dificultad y todo lo que se complicó y todo lo que vivió mi papá y en el dolor, yo no sabía que Dios estaba trabajando. Y yo le pedía, yo no quiero tener un resentimiento contigo. Pero Dios estaba trabajando en mi vida para no tener un resentimiento con mi padre, porque en esos tiempos y en esos meses que estuve ahí, me acordaba de algunas cosas que yo había dicho, que él había dicho. Una semana antes de que mi papá muriera, yo recuerdo que le dije a mi esposa, todo ese dolor que tenía yo en mi corazón, ya no está. Meses después de que mi papá ya falleció, yo puedo unirme a esta alabanza. Todo lo ha hecho bien. Puedo unirme con Habacuc, aunque la higuera no florezca, todo lo ha hecho bien. Dios quitó de mi vida todo ese rencor y no hay sombra, hermanos. Mi papá se fue tan en paz conmigo. No hay dolor y no hay ni una mínima pizca de algo que le tenga que reclamar a Dios. Porque hoy puedo decir, hermanos, que todo lo ha hecho bien. Termino con el versículo, hermanos, que comencé. Decía Jeremías, ¿a quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor. Quiero enfocarme en esta parte. No quieren escuchar para nada. Ya vimos que Dios se involucra, hermanos. Ya vimos que Él está obrando de las formas que Él considera necesario. La pregunta es, ¿tú quieres escuchar? Ellos desprecian la palabra del Señor y no quieren escuchar para nada. ¿Rendirás tu soberbia, tu orgullo, tus deseos, tus proyectos? ¿O vas a salir corriendo, extrañado por los métodos que usa Jesús? Porque no estás entendiendo. Recuerda que no hay peor sordo, hermano, que el que no quiere oír.